Vamos a hacer un ejemplo. La variable X puede obtener distintos valores. Vamos a poner los valores pequeños para que podamos entender. Entonces decimos que la variable X ha obtenido un valor de 3, ha obtenido un valor de 2, un valor de 5 y un valor de 2. Reemplazamos con nuestra fórmula y tendríamos de la siguiente manera. La media de la variable X, que es la que estamos estudiando, nuestra variable X tiene 4 datos. 1, 2, 3, 4. Entonces nos dice, sumemos. El primer número que tenemos es el X sub 1. El segundo que adopta la variable es X sub 2. Acá tenemos X sub 3 y X sub 4. Entonces, lo que esta fórmula nos dice, sume todos los valores que adopta la variable X. Tenemos que poner X1 más X2 más X3 más X4. Todo esto dividido entre la cantidad de datos que tenemos. Y la cantidad de datos que tenemos que hacerlo también contando. Entonces, acá en la parte superior podemos anotar N sub 1, ¿no? Este es el primer dato. N sub 2, N sub 3, y por último tenemos N sub 4. ¿No? Entonces, la cantidad total de datos que tenemos son, perdón, no todo esto, sino simplemente N sub 4. Y eso sería reemplazamos. La media de X sería igual, ¿cuánto vale X menos X sub 1? Es igual a 3. X sub 2 es igual a 2. X sub 3 es igual a 5. Más X sub 4 es igual a 2. Todo esto lo dividimos entre la cantidad de datos que tenemos. Son 4 datos. En el numerador podemos realizar la suma. Tenemos 3 más 2, 5. Más otros 5, 10. Más 2 unidades, 12. Dividido entre 4. Por lo tanto, decimos que la media de la variable X es igual a 12 dividido entre 4. Y 12 dividido entre 4 es igual a 3. Quisiera que para este segundo ejemplo, me puedan dictar algunos datos ustedes. Digamos que estamos estudiando la variable Y. Y esta variable Y va a ser igual a las edades de los estudiantes. De los estudiantes. Por favor, ahora quiero que se inventen por ahí, que me digan un par de edades y otro compañero igual unas 2, 3 edades. Estoy esperando su participación. Yo me voy a inventar, a ver, 2 edades. Digamos que tenemos compañeros que tienen la edad de 22 años.
otro compañero tiene la edad de, no sé, pondremos de 19 años. Ayúdenme, por favor, con más edades. 25 y 19. Muy bien, gracias. ¿Alguien más? 23 y 28. Ya, no hay ningún problema. Todo es hipotético. Lo vamos a poner en la parte de adelante, 28. Entonces, ya tenemos, ¿cuántos datos? 1, 2, 3, 4, 5, 6 datos. Aplicamos lo que nos decía la fórmula, que simplemente era hacer la sumatoria. Entonces sería y sub 1, y sub 2, y sub 3, y sub 4, y sub 5, y sub 6. Entonces vamos a decir directamente, ya con un poco de práctica ya nos señalamos todos los detalles que hicimos en el primer ejercicio y vamos a colocar directamente la media de la variable y que en otras palabras sería la edad promedio de los estudiantes de distinto o de determinado paralelo es igual a la sumatoria de las edades. 28 más 22 más 19 más 25 otra vez más 19 más 23 dividido entre un dato, 2, 3, 4, 5, 6. La sumatoria nos da igual a, no sé si me pueden ayudar con la sumatoria. 136 entre 6. 136. Por favor, los demás también van verificando la media de y, entonces es igual a 136 dividido entre 6. ¿Estamos en lo correcto? Sí, sale 136. Perfecto. 136 dividido entre 6. Alex, 22.66. 22.66 y esto debe salir periódico. Sí, periódico. ¿Ya? Entonces, el resultado interpretamos de la siguiente manera. La edad promedio de los estudiantes de un determinado paralelo que estamos estudiando es igual a 22 años, 22 años y medio, digamos. Y si queremos redondear en años enteros, la edad promedio sería igual a 23 años. Ejemplo número 3 sería. El ejemplo número 3 dice, tenemos las edades de los hijos de turistas que visitan Bolivia. Entonces, muchas parejas, muchas familias que vienen de vacación a Bolivia, vienen muchas veces acompañados de sus hijos. Entonces, es un ejemplo hipotético. Entonces, el ejercicio consiste en hallar la edad promedio que tienen los hijos que visitan los turistas a Bolivia. Para eso me he dado 20 datos. Entonces, el primer dato que he recogido en mi observación y la consulta que hice a los turistas, su hijo que los acompañaban a la pareja de turistas tenía 5 años. A la segunda persona que le entrevisté, me decía que su hijo tenía 1 año. Al tercero le pregunté qué edad tenía su hijo, me decía que tenía 3, 5 y así sucesivamente, ¿no? 5, 8, 2, 9 y tengo acá 20 datos. No, entonces, muchas veces cuando se trabaja en alguna institución, que yo creo que ustedes también en algún momento van a trabajar en alguna institución, se presentan informes y, bueno, el jefe no quiere escuchar todo el cuento, ¿no? Hemos entrevistado a 100 personas, la primera dice esto, la segunda, entonces ya quieres resumen. En promedio,
¿qué edad tienen los hijos? Los hijos, ¿No? Entonces, muchas veces nos conviene realizar los datos o o trabajar con datos agrupados. Ya, les comento que en la aplicación me ha salido un mensaje en el cual me dice que ya nos queda poco tiempo. Si se logra cortar la emisión en cualquier momento, les pido que por favor vuelvan a ingresar con el mismo ID y con la misma contraseña. ¿Ya? Con esa advertencia voy a continuar. Entonces, les decía que muchas veces tenemos una gran cantidad de datos y en este caso solamente tengo 20 datos, pero para no hablar uno por uno de cada uno de los datos y no realizar mi sumatoria, se dan cuenta que si le pongo aquí un signo más, ya no me alcanza a la pizarra, esta pequeña. Entonces, existe otra manera también de calcular la media aritmética. Es con una fórmula un tanto modificada. ¿Qué es la siguiente? No se preocupen de anotar las fórmulas. Yo lo tengo la grabación, les voy a pasar, no hay ningún problema. Entonces voy a anotar la media aritmética. También es igual a lo siguiente. A la sumatoria de todos los n sub i x y desde que i es igual a 1 hasta que es igual a n dividido entre la cantidad total de datos. ¿Se puede distinguir la fórmula? Sí, se distingue. Ya, perfecto. Muchas gracias por siempre avisarme si está bien o hay que hacer el ajuste de la cámara. Ya. Se forman grupos, muchas veces se forman grupos, como por decir los jóvenes, los adultos mayores o las personas mayores, adultos mayores que tienen la intención de voto. Entonces, muchas veces forman grupos. Y en este caso, yo por conveniencia también voy a formar un grupo porque no quiero hacer la suma de todos en conjunto, ¿no? Para hacer ese tipo de promedio, se procede de la siguiente manera. Yo voy a formar un grupo que va a ser X sub i menos 1. X sub i menos 1. Hasta X sub i. Hasta X sub i. ¿Qué quiere decir X sub i menos 1? ¿Qué quiere decir X sub i menos 1? Me quiere decir el valor. Me quiere decir el valor que tiene. El valor mínimo que tiene. El valor mínimo que tiene un determinado grupo. Y X sub i. Y X sub i me dice que es el valor máximo que adopta la variable en un determinado grupo. ¿Cuántos grupos yo deseo construir? Voy a construir 3 grupos. Y los voy a dividir niños comprendidos entre las edades de 1 a 3 años. Luego, niños comprendidos entre las edades de 4 5 a 6 años y niños comprendidos entre las edades de 7 a 9 años. Entonces, lo que anoto es en acá los límites. El límite inferior sería edad de 1 año hasta 3 años. Mi segundo grupo va a ser desde que el niño, o hay niños que tienen edad desde 4 años hasta los niños que tienen la edad de 6 años. Y el último grupo, niños comprendidos entre 7 y 9 años. Bien. El siguiente paso que tengo que hacer. El siguiente paso que tengo que hacer después de haber construido los grupos es obtener un número que representa a cada grupo. Ese número que va a representar a cada grupo se le llama
se le llama la marca de clase. la marca de clase. Entonces, esa marca de clase la puedo poner en acá, la marca de clase, y empiezo a marcar, ¿no? empiezo a marcar, ¿no? Empiezo a Empiezo a darles valores. Y el valor que tiene la marca de clase simplemente es la sumatoria del límite inferior más el límite superior dividido entre 2. En este caso tenemos que el límite inferior es 1 más el límite superior sería 3, sería igual a 4. Así lo ponemos acá. 1 más 3 dividido entre 2. Y va a ser 1 más 3. Va a ser 1 más 3, 4 dividido entre 2. Entonces la marca de clase va a ser igual a 2. En el segundo grupo, de la misma manera, sumo 4 más 6 es igual a 10. Dividido entre 2, siempre entre 2. El límite inferior más el límite superior dividido entre 2. Esto va a ser 4 más 6 dividido entre 2 me da igual a 10 dividido entre 2 igual a 5. En el tercero, 7 más 9, 16. 16 dividido entre 2, directamente ya lo puedo anotar acá, 8. En la siguiente columna, anoto los n sub i, estos que les estaba señalando en la fórmula que está en la parte superior, en el numerador. Entonces, lo que tengo que hacer bajo este procedimiento es seleccionar por grupos. Entonces, vamos a trabajar y quisiera que presten atención a la parte superior porque voy a ir seleccionando. Muy bien. Entonces, todos los que están comprendidos entre 1 y 3 años, los voy a ir encerrando en un círculo. Acá tenemos 1. Como es hasta 3, 2, no entra. El 2 entra. Nuevamente el 1. Acá el 2. Y por último también entra el 2. Contamos. 1, 2, 3, 4, 5, 6 datos. Eso quiere decir que existen 6 niños que están en el grupo de niños que tienen edades entre 1 y 3 años. Ahora voy a seleccionar a los niños que están en... Ahora sí. Gracias, Cristian. Tener ese registro. Ahora sí. Entonces, les decía que para el primer grupo, para seleccionar a los niños que están entre las edades de 1 a 3 años, hemos encontrado 6 niños que los podemos ver acá. Sus edades son 1, 3, 2, 1, 2, 2. Entonces, para el segundo grupo, hago de la misma manera, ¿no? Entonces, voy ubicando a los niños que tienen edades entre 4 y 6 años. Acá al primero, los voy a hacer con un rectángulo. Como es de 4 a 6, acá entra el 6. Nuevamente el 4. Nuevamente el 5. Acá entra el 4. El 5. Muy bien. Entonces contamos. ¿Cuántos son los niños que tienen edades entre 4 y 6 años? Acá tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Son 7 niños que tienen edades entre 4 y 6 años. Y por último, el tercer grupo que tenemos, niños que tienen edades comprendidas entre 7 y 9 años. Esos son los restantes, ¿no? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. No eran 6, son 7. Listo. Ahora sí. Entonces, lo que se hace bajo este procedimiento es, podemos totalizar y decimos que n, ya no sub i,
Estoy hablando de n del total. La sumatoria total de datos son igual a 6 más 7, 13 más 7, el total, 20 datos, que los tenemos acá en la parte superior. Pero la fórmula para el estudio de datos agrupados me dice que yo debo obtener una sumatoria, ya no la sumatoria simple que teníamos hace rato, sino la sumatoria de la multiplicación entre los n sub i que tenemos acá, 6, 7 y 7, y los x sub i. Hemos encontrado, perdón, esta partecita, que son la marca de clase, que los tenemos en esta columna de acá. Y para el primer grupo la marca de clase era 2, 5 para el segundo, y para el tercer grupo 8. Entonces vamos a anotar esa multiplicación. N sub i por x gorrito sub i. Y es bien sencillo realizar la multiplicación. Entonces decimos n sub i, ¿cuánto vale? 6. Por x sub i, gorrito, 2. 6 por 2, 12. 7 por 5, 35. 7 por 8, 56. Pero lo que la fórmula me está pidiendo no es solamente las multiplicaciones, sino dicen acá, es como una orden. Sume todas las multiplicaciones de n sub i por x sub i. Entonces ya tenemos las multiplicaciones. Lo que nos queda ahora es sumarlas. Y para eso también les pido que me pueden ayudar, por favor. La sumatoria total, 12 más 35 más 56. Entonces va a ser aquí 6 más 5, 11, 13. Tenemos aquí 2, 5, más 5, 10. Ya tenemos la parte superior del numerador, donde nos dice sumatoria de la multiplicación de los n sub i por x sub i. Es igual a 103. La cantidad de datos estudiados, n, es igual a 20. Entonces, lo único que hacemos es reemplazar. Decimos que la media de x es igual a 103 dividido entre 20. ¿Me pueden ayudar, por favor, cuánto es el resultado? $5.15, licenciado. 5. .15. Está bien, muchas gracias. Listo. Entonces, la edad promedio de los niños, de los hijos de turistas que visitan Bolivia, es igual a 5 años, 5.15 años, ¿no? Entonces, eso más o menos es equivalente a aproximadamente a un mes más o menos. 5 años y un mes que tienen los niños. ¿Qué es lo que tenemos que señalar en este punto? Es que hay que tener un poco de cuidado con estos datos. Si bien el tipo de estudio, digamos, es un poco más entendible, muchas veces distorsiona los resultados. ¿Ya? Y no obtenemos el resultado que habíamos obtenido con la anterior fórmula. Si es que alguien está con calculadora, por favor, puede tal vez hacer la suma, 5 más 1 más 3 más 5 más 8, o directamente lo podemos trabajar nosotros en la computadora. Ya. Como nos decía la fórmula para los datos no agrupados, nos decía, realice la suma de cada uno de ellos, ¿no? Entonces, podemos realizar la suma de cada uno de ellos. Existen fórmulas más directas, pero por esta vez vamos a hacer de esa forma un poco tradicional, ¿no? Entonces, en este casillero yo lo voy a hacer en la parte superior. Y para hacer alguna operación matemática es bien sencillo. Hay varias formas de ingresar, pero por esta vez en el teclado de la computadora tienen que apretar el signo más.
Entonces yo voy a apretar el signo más. Ya está. Entonces ahí puedo realizar cualquier tipo de sumatorios. Les doy un ejemplo. 2, no, puedo apretar nuevamente más 3. ¿Cuánto es 2 más 3? Igual 5. Para que me salga el resultado, aprieto la tecla Enter. Pero ahora, como ya hemos hecho el ejemplo, vamos a hacer directamente con nuestros datos. ¿Está comprendido más o menos cómo hago la sumatoria? Sí, Sí, sí. Ya, muy Sí, bien. licenciado. Una vez más, aprieto entonces ahora yo el signo más. Y voy a aplicar la fórmula de hallar la media aritmética para datos no agrupados. Entonces digo, aprieto el signo más, ahora digo 5, el primer dato de arriba, más 1, más 3, más 5, más 8, más 2, más 9, más 6, más 1, más 7, más 4, más 5, más 2, más 7, más 9, más 4, más 5, más 8, más 2 y más 7. Ojalá que no me haya equivocado. Y aprieto Enter. Y me da 100. Acá ya estaría encontrando el valor de todo lo que está en la parte superior de la fórmula. Lo que dice sumatoria de todos los X sub I. ¿No es cierto? Y la cantidad de datos, como hace rato lo habíamos hecho, puedo contarlas, ¿sí o no? 1, 2, y voy a contar la cantidad de datos hasta acá abajo. Tengo 20 datos. Entonces, aquí, a ver, vamos a un poquito nos ordenaremos. Ahí, aquí lo puedo poner. En aquí es igual a la sumatoria de los X sub I. Y la cantidad de datos N es igual a 20. Ya tengo la parte del numerador y el denominador y ahora lo que me cabe es continuar la división, ¿no? Entonces nuevamente aprieto el signo más, como les había dicho, en cualquier casillero más y puedo realizar cualquier operación o fórmula. Entonces pongo el valor del numerador, que en este caso es 100. 100, esta vez dividido entre 20. Y el resultado es igual a 5. ¿Ese valor de 5 difiere con el anterior resultado que hemos obtenido? ¿Qué tal, compañeros? Se puede observar que el valor difiere, ¿no es cierto? En el análisis que habíamos hecho para datos agrupados, nos había salido el resultado 5.15. Y ahora nos dice que la edad promedio de los hijos de turistas que visitan Bolivia es igual a una edad de 5. 5 redondo, sin ningún decimal, ¿no? Entonces, les decía, el uso de fórmulas para datos agrupados suele distorsionar la información, aunque no en gran medida, pero se suelen distorsionar. Pero son muy útiles, porque muchas veces cuando tenemos un rango de datos extremadamente elevado, lo que suele suceder es que se distorsiona la información, ¿no? Entonces, es conveniente. Ustedes, como están en este inicio de estudio de un proceso de investigación, que lo van a hacer seguramente para cuando realicen su tesis o su proyecto de grado, entonces van a hacer un análisis de gran cantidad de datos y
datos, digamos, no es conveniente utilizar, digamos, todos los datos, desde el más bajo hasta el último, si nos conviene conformar grupos, ¿no? Entonces, sería de esa manera. Pero en acá, esta aplicación del Excel es un poco, digamos, más sofisticada y nos permite realizar este tipo de operaciones de manera más directa. En este momento nosotros hemos hecho el cálculo de la media aritmética casi como si estuviéramos haciéndolo en pizarra, ¿no? Entonces hemos sumado uno por uno y, digamos, eso es un poco más moroso, ¿no? La segunda forma de encontrar tal vez el promedio, digamos, un poco manteniendo el formato de sumatoria, es de la siguiente manera. Entonces, puedo irme al último casillero, donde está vacío después del dato 20, y me voy a la parte superior. Acá está una Z que, perdón, es es el símbolo de sigma, que significa sumatoria. Entonces, yo puedo ir directamente al símbolo sigma y le puedo decir, súmemelo los valores de toda esta columna o de las columnas que yo quiera. Si pulso con el ratón en el botón izquierdo, entonces va a suceder eso. Mire, pulsé y ya seleccionó toda la primera columna, o la columna que está por encima del casillero en el que me encontraba. Entonces, le aprieto ahora el botón Enter y directamente me muestra que la sumatoria de todos los datos es 100. En acá lo he realizado uno por uno. ¿No ves? Si ustedes se recuerdan, hemos sumado 5 más 1 más 3 y hemos llegado igual a 100. Ahora, pero la computadora tiene la posibilidad directamente de sumar. Nosotros nos ponemos en cualquier casillero, incluso me puedo poner en este casillero de acá y digo, ¿no? Quiero sumar, me voy a sigma, sumar. Y la computadora automáticamente trata de seleccionar lógicamente cuál es la suma que yo quisiera obtener, pero está sujeta a modificación. Con el botón izquierdo y sin soltar, aprieto en el 5 sin soltar y voy arrastrando hacia abajo. Puedo hacer también de esta manera. Una vez que ya seleccioné, me queda apretar el botón Enter. Y también podemos ver que nos queda el resultado de 100. Y la cantidad, la forma tradicional de contar, como lo habíamos visto del 1 al 20, pero digamos, como les decía, la computadora tiene una manera más directa de calcular la media. Ya no tenemos que estar haciendo la sumatoria, ni contando los n's, ni nada. Directamente, digamos, en acá lo vamos a poner, el cálculo por computadora. Ya, acá lo voy a calcular. Entonces, ¿cómo yo calculo? Le pongo nuevamente el signo más. Pero también, digamos, para que ustedes sepan, tal vez alguno sabe también, podría colocar también el signo menos, no hay ningún problema. Podría colocar el signo menos o el signo más. Y la otra opción es también podría colocar el signo igual. Esto, perdón. Vaya, mi teclado es inglés y está distorsionado. Ahí está. Podría colocar también el signo igual y va a realizar igual cualquier tipo de operación. 4 más 6, 10. No hay ningún problema. Entonces, ¿pero qué es lo que voy a hacer yo? Coloco el signo más, coloco el signo menos, o por último coloco el signo de igual, cualquiera de los tres indiferentemente, y coloco la función que quiero que realice la computadora. En este caso, en la computadora no está como media aritmética, está como promedio. Les había dicho en un principio, estamos avanzando a lo que es la media aritmética, promedio, o en algún otro caso incluso adopta otro nombre, ¿no? Pero en este caso del Excel,
está como promedio. Y escribo con las teclas. Ya me salen varias opciones, probabilidad, producto, medio, todo. Entonces yo me voy al casillero que dice promedio. Y en promedio le hago doble clic. Ya le he hecho doble clic y ahora el promedio me dice, puede calcular el promedio entre distintos grupos incluso, ¿no? Pero yo tengo solamente un grupo de datos, que es este. Que es ese mi dato, ¿no? Entonces, ustedes han visto, ya lo he seleccionado. O a ver, una vez más empiezo. Le pongo más, promedio, doble clic en promedio y selecciono los datos. Selecciono todos los datos menos el 100 porque el 100 representaba la sumatoria. Para que realice la operación en la parte superior, acá en el casillero de aquí arriba, donde estoy situado ahorita, tengo que cerrar con paréntesis, ¿no? Abierto un paréntesis, tengo que cerrar el paréntesis. Ya lo he cerrado el paréntesis y ahora lo que tengo que hacer es Enter. Sin hacer ninguna sumatoria ni contabilización de los datos, la computadora directamente obtiene lo que se llama el promedio. Por el lado de la computadora es más sencillo, ¿no es cierto?